Proverbios 16:32, vamos a tomar allí las Sagradas Escrituras. Proverbios 16:32. Aleluya. Quiero que lo leamos en la versión que es más popular entre nosotros. Y luego yo lo leo en una versión que es más clara. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así lo leyeron ustedes, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. En la nueva versión internacional dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Amén. Bendito el Señor. Siéntese, tenga la bondad. Gracias por sus oraciones, porque yo sé que antes de llegar aquí ya hemos orado por esta parte, de que Dios nos dé palabra, que Dios use al pastor o al asignado para esta parte en cada culto, en cada servicio, en especial la escuela dominical. Bueno, yo creo que a todos nos pasa que en algún momento de nuestras vidas nos quedamos sorprendidos, y hay personajes en la historia que despiertan cierta admiración por la capacidad que en algún momento llegaron a tener, cómo conquistaron pueblos, conquistaron ciudades, conquistaron casi al mundo. Y encuentro algunos que en algún momento o no dejan de llamarle a uno la atención por sus hazañas, por el arrojo que tuvieron y sus estrategias, como el caso de Alejandro Magno, que fue un líder macedonio que creó uno de los imperios más grandes en su época, desde la actual Grecia hasta la India, incluyendo a Egipto. También Napoleón Bonaparte, que era un militar y un emperador francés. Ciro el Grande, Gengis Khan, que fue un fundador del imperio mongol. Y todas estas personas a uno le llamaron mucho la atención y los admira por todo lo que lograron en sus hazañas, en sus cruzadas. Y quizás usted admira a otras personas por su gobierno o lo que han llegado a conquistar. Pero la palabra de Dios dice que es mejor el hombre que se domina a sí mismo que el que gobierna ciudades o el que conquista ciudades. Es mejor el hombre que se apropia, que tiene dominio sobre su espíritu, que el que conquista todas las ciudades del mundo. Nos pueden asombrar sus estrategias, esas estrategias que los llevaron a ellos o a sus tropas a la victoria. Pero la Biblia dice que es mejor el hombre que se enseñorea de su espíritu. Es decir, nosotros podemos ser mejor que ellos, que los que conquistaron pueblos y ciudades, que los que conquistan hoy por hoy grandes masas o afluencias de público. Dominarse a sí mismo es algo muy importante, pero a veces es bien difícil. En ocasiones no salimos de nuestras casillas. Hay veces que nosotros como que nos encasillamos a pensar de que las cosas no se pueden lograr, de que
es infructuoso uno luchar con algo que viene luchando hace algún tiempo y que es mejor uno como adaptarse a vivir allí. ¿Cuántas veces nosotros somos presas fáciles de nuestro temperamento y nos salimos con facilidad, como dicen por ahí, de nuestras casillas? Pero yo creo que aunque eso ocurra, lo importante es no mantenernos así. Es decir, la tarea es más bien dominar tu espíritu, dominar tu espíritu. La palabra enseñorear en hebreo es la palabra mashal, que significa dominar, gobernar, que significa tener control. Cuando uno habla del dominio propio, entonces tiene que entender que el dominio propio es como un músculo, cualquiera de nuestros músculos o el cual hay que ejercitar, porque si nosotros lo ejercitamos, entonces es un músculo que no se va a atrofiar, sino que va a ser un músculo que nos va a servir bastante. Y lo útil que es este tema, porque yo le podría decir, aplica para todos los campos de la vida y aplica también en todos los momentos de la vida y en todas las edades. No importa si eres demasiadamente joven o no importa si eres un anciano. De todas maneras, mientras vivimos, pues tenemos que ardientemente, ¿verdad?, combatir por nuestra salvación, porque la meta no se cumple cuando usted tenga 50 o 70, 80 años. La meta se cumple cuando ya hayamos cruzado la línea de meta. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor esta mañana? Aleluya. En Hechos 24, bueno, vamos a tratar de parafrasear un poco. Hechos 24, 24 al verso 25, dice que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, Félix era un emperador romano, su mujer era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo dice acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, entonces Félix se espantó y le dijo más bien: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad entonces te llamaré. Historiadores que pudieron escribir sobre la vida de Félix, emperador romano, dice uno de ellos que él era una persona que practicó toda clase de crueldad y lujuria. Es decir, el emperador Félix dice que ostentaba el poder de un rey con todos los instintos de un esclavo. Era lo que lo caracterizaba a él. Por eso cuando oye a Pablo, y Pablo no solamente le habla de la justicia de Dios, no solamente le habla del juicio venidero, sino que también le está hablando del dominio propio. Obviamente son cosas que no le agradan escuchar a alguien que vive en un libertinaje como lo estaba viviendo este rey, este emperador Félix. Esta es una de las escrituras que más me llama a mí la atención cuando se habla del tema del dominio propio. Mire lo que dice: le habló de la justicia de Dios, le habló del juicio venidero, le habló de la fe en Jesucristo, que son de doctrinas básicas para el desarrollo de la vida cristiana, pero también le habló del dominio propio. ¿Qué es justicia de Dios?
Cuando nos entregamos al Señor, entonces el Señor nos dio de su justicia. Es decir, es lo que nos permitió poder ser reconciliados con Dios. Porque de otra manera, si Él no nos hubiese dado de su justicia, entonces nosotros no nos hubiésemos podido acercar a Él, porque éramos culpables. Pero Él nos dio de su justicia y entonces eso nos permite acercarnos a Dios. Ahora, estamos en los caminos del Señor y yo le puedo decir que antes que tengamos que partir de esta tierra y antes que el hombre se tenga que enfrentar a un juicio venidero, tenemos una vida presente y es una vida tan real como creer y confiar y poder sentir a Dios en esta mañana en nuestras vidas. Y por eso es tan importante, porque hay quienes solamente piensan en el cielo, hay solamente quienes piensan en las calles de oro, el mar de cristal, pero yo lo invito en esta mañana para que también ponga los pies sobre la tierra, porque en esta mañana y lo que hagamos en este cuerpo, yo le podría decir, nos podrá calificar y también nos podrá descalificar para esa esperanza. Y la idea es que todos los que estamos aquí y los que van a venir, porque van a ser miles de miles los que van a llegar a los pies del Señor, entonces todos seamos bien calificados por el Señor y podamos partir de aquí cuando el Señor dé la orden. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué le habló a este gobernador del dominio propio? Porque es que el dominio propio es parte del carácter, es parte del carácter. Y yo quiero decirle que cuando nosotros hablamos de dominio propio, no hablamos de nada extraño. O usted me pregunta en esta mañana, pastor, ¿dónde compro el dominio propio? ¿Cómo lo adquiero el dominio propio? Resulta que el dominio propio está impreso en cada uno de nosotros, porque el Señor nos creó y cuando Él nos creó también nos dio dominio propio, sino que hay quienes lo ejercitamos, pero hay quienes no lo hacen. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entonces entre el que pierde batallas y el que las gana. Y yo creo que en esta mañana, a más de poder nosotros cantar el coro, nosotros lo sabemos, somos más y debemos de ser más que vencedores en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es dominio propio? Dominio propio es dominarse a sí mismo. Eso es dominio propio. Dominarse a sí mismo. El Señor nos salva y yo creo porque Él es mi Salvador. Pero el dominio propio hace que vaya mejor cada día en ese juicio que cada día se puede llegar a presentar o que vivimos día a día. Si nosotros queremos tener un mejor juicio día a día, deberíamos entonces de tener mejor dominio propio sobre nosotros. No vale la pena, uno más vale como sentarse a llorar por lo que hizo o por lo que no hizo, por lo que aceptó y que no debería haber aceptado. No vale la pena llorar, vale la pena más bien antes que ocurra nosotros pensar que Él o a dónde nos puede conducir una mala decisión que tengamos. Es más fructífero, es más provechoso, porque como hay pérdidas en la vida que se pueden recuperar, hay otras que no se podrán volver a recuperar. Por más que usted llore, no las podrá usted recuperar. Y yo le podría decir que quizás no tenga
mucho o un gran porcentaje de decisión en la salvación. Pero es que yo le puedo decir en el nombre del Señor, hay cosas en la vida que Dios nos las ha dejado para que la disfrutemos, pero por causa de nosotros no tener dominio propio, el pecado nos hace pasar malos momentos, nos hace pasar momentos de tristeza y también podemos tener pérdidas invaluables. Por eso entonces el consejo en esta mañana es que aprendamos a ejercitar el dominio propio. Es decir, usted ya cánsese de ser un derrotado, cánsese de ser un perdedor y en esta mañana diga: no, me voy a esforzar y voy a hacer lo que dice la Biblia, voy a ser un valiente. Porque eso es lo que dice la Biblia: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Gloria al Señor. Aleluya, yo quiero ser un valiente. Amén. A ver, dígala conmigo: yo quiero ser un valiente. Y quiero ser un valiente hasta el fin. Aleluya. Quiero ser un valiente hasta el fin. Porque fíjese usted, ya como con 33, 36 años en el Evangelio, pero si permito que el enemigo a través del pecado me derrote, entonces esos 35, 36 años del Evangelio no cuentan. No cuentan por el error del pecado que llega a cometer hoy. Por eso entonces tenemos que ser valientes hasta el fin. Aleluya. Gloria a Dios por lo que hemos vivido y gloria a Dios por todas las victorias que como cristianos, hijos de Dios, hemos llegado a vivir. Gloria a Dios. Aleluya. Y todo eso viene sumando, pero si damos también ese paso final en victoria, gloria al Señor. Aleluya. De otra manera, entonces dijo Pablo, entonces yo mismo vengo a ser eliminado. Eso dijo el apóstol Pablo. Entonces, dominamos, mire, tenemos que nosotros aprender a tener ese dominio propio. ¿Por qué? Porque si nosotros no dominamos, por ejemplo, la lengua, si nosotros no la dominamos, ¿qué es lo que pasa? Cuando no lo hacemos, la Biblia dice que la lengua es un pequeño miembro y puede encender grandes bosques. Y no solamente se afecta a usted o se hace daño a usted, sino que le hacemos daño a otras personas. Si no dominamos la lengua, esta va a controlar el resto de nuestras vidas. Mire, encontré que el centro cerebral de la boca, que la lengua es el centro cerebral de la boca. Es decir, es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque controla otros centros cerebrales en el cuerpo. Por eso es que aprendemos a hablar de último. ¿Usted no ha analizado eso? Usted dice: no, pero de último aprendió a caminar. No. Mire, hay gente que ya lleva como ¿cuántos años de edad y todavía no sabe hablar? Es de último que aprendemos a hablar. Ahora, ¿por qué? Porque es que si hay algo que tenemos que aprender a manejar en nuestra lengua, tenemos que saberla manejar, porque nos afecta. Hay gente que habla mal. La verdad que uno se queda sorprendido de hermanos en el Señor que hablan mal todavía. Y yo le digo en esta mañana: hable bien. Y no estoy hablando solamente de palabras vulgares, porque es imposible que una persona con tanto tiempo en el Evangelio todavía hable palabras soeces. Pero estoy hablando de no saber hablar. Es decir, hay gente que se levanta desde la mañana y está injuriando, está mandándoles frases, palabras, casi hasta de maldición a sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa.
en vez de despedirlo, hacer una oración y decirle: mi hijo, que Dios te bendiga mucho, que tengas un día próspero y bendecido por el Señor, que te vaya bien en ese carro, que te vaya bien allá en el negocio, que Dios te guarde. Ese hombre se va empoderadísimo de la casa, ¿verdad? Pero si la mujer en vez de eso más bien le dice: no, es que vos sos un bueno para nada, salí y ve a ver si de pronto te va bien, porque no haces nada, el hombre se va con los hombros bajos, porque la mujer se encarga de empoderar al hombre o se encarga también de disminuirlo. Y yo quiero que en esta mañana, en el nombre del Señor, a esas mujeres que saben empoderar a esos esposos, que tienen las mejores palabras de bendición para sus hijos, yo quiero que esas mujeres reciban un aplauso esta mañana, porque son mujeres sabias. Son mujeres sabias. Tengo dos personas, obviamente mis diáconos también, pero tengo dos personas que son como los más cercanos, en este caso al trabajo administrativo aquí, que es el hermano Juan Pablo y el hermano Steven. Si sus esposas se portan bien con ellos, los vamos a ver al 100% aquí, sirviéndole al Señor y dispuestos a hacer un trabajo superestelar como el que ustedes han visto que hacen esos hombres aquí en la iglesia, porque son dos referentes importantísimos, el hermano Steven y nuestro hermano Juan Pablo, y de ahí también nuestros diáconos, ¿verdad? Pero cuando las mujeres se olvidan de que deben de empoderar a sus esposos y más vale se convierten como en una preocupación para ellos, no nos van a rendir, no nos van a rendir. Por eso entonces yo digo, esas mujeres merecen el reconocimiento de parte de cada uno de nosotros, porque gracias a ellas tenemos unos hombres muy dispuestos sirviéndole al Señor. Un aplauso para esas mujeres también en el nombre del Señor. Y así sucesivamente con todos los líderes, con todos los líderes. Aleluya. Y cuando eso sucede, entonces estamos hablando bien. Pero mire, la palabra dominio propio en el griego es la palabra que se traduce para templanza. Y aquí es algo muy importante, porque el dominio propio opera de dos maneras, de dos formas. Una que es el fruto del Espíritu, que está escrito en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero mire lo que dice a partir del 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo, porque la palabra dominio propio en el griego precisamente es la palabra que se traduce para templanza. ¿Estamos de acuerdo? Es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero esa es la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es la obra de nosotros? La obra de nosotros es ejercitarnos en el dominio propio, es decir, en la templanza, en la templanza. Porque hay quienes probablemente fallan y créanlo, de una manera, yo le diría casi descarada, le echan la culpa a Dios. ¿Me perdonen esa palabra? Pero se las dije suavecito, ¿cierto? Gloria a Dios. Le echan la culpa a Dios y resulta que Dios no tiene la culpa. El problema fue que nosotros, en vez de tomar control de nuestras vidas y no hacer o tomar una mala decisión, lo hicimos. Entonces, esta palabra viene del griego ékrate, que quiere decir fuerte. Eso es dominio propio, ser fuerte, robusto, tener poder sobre,
poseer, reinar, controlar. Eso se llama continencia. Mire, creo que no existe mejor una persona que tenga un dominio propio del 100%, porque entonces ya estaríamos hablando de un ser perfecto. Y resulta que perfecto no hay ninguno, sino solamente Dios. Amén. Aleluya al Señor. Pero sí hay aquellos que lo hacen un 90%. Es decir, no el 100%, sino un 90%. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que hay quienes que ni siquiera llegan al 10% del dominio propio. Es decir, son personas que más bien viven su propio desenfreno continuamente. Entonces ya estaríamos ante una situación bastante grave, incómoda para ellos. Porque la Biblia dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Es decir, si el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, ¿qué es lo que yo procuro después de entender que Él me rescató? Lo que yo procuro es más bien agradarle, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de cuál era su vida antes de conocerlo al Señor. De verdad que era una vida muy lamentable, ¿cierto? Ahora, ¿quiere usted volver a esa vida? No queremos volver a esa vida, y guárdenos Dios de volver a esa vida. Entonces más bien lo que hacemos es: Dios, quiero agradarte. No quiero ser perfecto. Usted no busque ser perfecto porque nunca lo va a lograr. Y cuando usted dice que es perfecto, ahí ya es imperfecto porque está mintiendo, ¿verdad? Entonces no lo va a lograr, pero al menos sí busque la manera de agradarlo a Dios. Es decir, cuando el enemigo le dé o le presente la ostentación de pecar, usted no permita que su espíritu se incline hacia el pecado. Así de sencillo. Entonces, si usted no se inclina hacia el pecado, entonces usted va a vencer la prueba. Y la Biblia dice que es bienaventurado el varón que haya resistido la prueba, ¿verdad? Que haya resistido la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, entonces recibirá la corona de justicia, la corona de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces mire que el apóstol es inspirado por el Señor y puso el dominio propio como una de las cosas más importantes que existe. Una de las cosas más importantes que existe. El dominio propio. En Gálatas 5:23, que lo leímos, dice que es parte del fruto del Espíritu Santo, es decir, la templanza. Pero mire, un fruto que debemos de dar los que llevamos a Jesús dentro de nuestro corazón. Es decir, es una práctica y usted no puede cansarse de practicarlo. No se canse de practicarlo. Yo le diría que una de las astucias que el enemigo tiene es como justificar una mala conducta, un mal proceder, justificar o que justifiquemos el pecado por causa de algo que nos ocurrió. Le voy a poner un ejemplo. Que su esposa, bueno, todas las mujeres, ¿no? Pero bueno, ellas son muy fuertes y por eso las tomo como ejemplo. Que las esposas son cólicos, ¿sí? Es decir, que la esposa que Dios le dio o que usted se la buscó, porque el único que puede decir la esposa que tú me diste fue Adán. De ahí en adelante, cuando usted le dice al Señor, Señor, la esposa que tú me diste, volvete correcto, fue la que tú buscaste. ¿Sí o no? Que usted buscó en la dirección de Dios, no la buscó, bueno, ya es otra cosa. Pero usted no puede decir la esposa que tú me diste, sino la esposa, Señor, que me busqué. Entonces, que no salió como usted quería que saliera o creía que saliera,
porque también le digo, hay personas que como novios son una cosa. Bueno, esto no va a una campaña para que no se casen, no, porque quiero que se casen rápido. Pero que no salió como usted quería o como usted pensaba. Entonces empiezan a haber fricciones en la pareja, situaciones en la pareja. Entonces cuando eso ocurre, el mensaje del enemigo, y resulta que la esposa con cara de vinagre todo el tiempo, pero está la vecina o por allá la amiga o la hermana, porque eso ya ni siquiera hay que mirar hacia afuera, hasta dentro de la misma iglesia. Hay veces, hay mujeres que han perdido la sensibilidad con Dios, de verdad, han perdido la sensibilidad con Dios. Y yo lo digo, muchas veces hasta dentro de la misma iglesia se pueden presentar así como una especie de desbandadas y de problemas morales. Entonces, no, que ya como la hermana de la iglesia sí le rió y la mujer mantiene con cara de vinagre. No, es que como ya resulta que el hombre falló, pero ¿por qué falló el hombre? Porque la mujer, más bien todo el tiempo, ella se negaba a tener una relación sexual con el hombre. ¿Y por qué el hombre entonces fue allá y cayó con aquella otra mujer? Porque resulta que la mujer que escogió no lo atendía como tal. Las dos cosas parecen ser como muy justificables, pero no, porque para eso Dios le ha dejado el dominio propio al hombre. Amén, gloria al Señor, aleluya, el dominio propio. Entonces, más bien lo que usted debe de orar es que el Señor le haga el trabajo rápido, ¿sí o no? Ahí sí dice que sí. Aleluya al Señor. O más bien, o quizás muchas veces le echamos la culpa al otro, pero el problema no está en el otro, el problema está en uno mismo. Entonces mejora, es decir, sé un mejor esposo. Amén, gloria al Señor. Sé un mejor esposo. Mi abuelita decía, con el buen modo se saca el cimarrón del monte. Eso decía mi abuelita. Y es la verdad. Amén. Usted tiene una necesidad de estar con su esposa. Bueno, entonces llévele chocolaticos, llévele flores, dele besitos, pero no solamente cuando necesite estar con ella, sino cultívelo todo el tiempo. Amén, gloria al Señor, aleluya. Y verá entonces que lo va a obtener, y de esa manera usted entonces no va a necesitar el dominio propio para de pronto librarse de una mujer extraña. No. ¿Por qué? Porque usted va a estar bien atendido, satisfecho. Claro que si ya de ahí en adelante le pasa otra cosa, ya el problema es de un nuevo nacimiento. Aleluya al Señor, aleluya al Señor. Entonces mire que el dominio propio es útil para todo. Hay personas, hermanos, hay personas que pudieron haber sido hasta pastores, pero por causa de no tener dominio propio no pudieron ser pastores, porque ocultaron, pero hasta que por ahí el enemigo se encargó de sacarle a la luz que había pecado, que había fallado, que había caído en fornicación, en adulterio. Y entonces hoy en día, ¿qué es lo que ha sucedido con ellos? Se sienten frustrados. ¿Pero por qué causa? Porque ellos mismos no caen en sí en cuenta de decir, yo mismo soy culpable, me he labrado que esto me llegase a suceder. Pero yo quiero en esta mañana, aleluya al Señor, orar mucho por aquellos hermanos, bendito sea el Señor, que se guardan para Dios y que saben que vale la pena guardarse para Dios,
Aleluya. ¿Sabe por qué, hermanos, en esta mañana? Porque yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir esta mañana: las mejores y más grandes promesas de Dios es y son para los fieles. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que siempre estamos viendo cómo poseemos cosas. Cómo poseemos algunas cosas, y siempre estamos viendo por eso. Y yo diría, no es malo que uno emprenda un trabajo, emprenda una empresa, un proyecto para poseer. Eso está bien. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que muchas veces no nos poseemos a nosotros mismos. Hay personas que son capaces de administrar 10 y 20 empresas. Son capaces de administrar 20, 30 trabajadores, pero no tienen control sobre ellos mismos. Por eso entonces dice la Biblia que es mejor el que tiene control de sí mismo que el fuerte, que es mejor el que puede conquistarse a sí mismo que el que conquista ciudades. Una de las prácticas que puede ayudarnos a ejercitar el dominio propio es el ayuno. El ayuno. Porque mire que cuando ayunamos estamos practicando el dominio propio. Cuando usted ayuna, entonces, ¿qué sucede cuando usted ayuna? Usted se está cohibiendo de comer algunos alimentos, ¿cierto? Así esté a la cena llena y que haya ese día pescado, huevo, gallina, carne, sal, bueno, de todo. Pero usted dijo ese día: yo hice un compromiso con Dios, voy a ayunar, y se abstiene de comer. Es decir, no solamente se ayuna cuando no hay que comer en la casa, porque hay algo otros que les tocó ayunar a la fuerza. Pero aún habiendo todo en la casa, entonces eso es ayunar, es tener dominio propio, es abstenerse de comer aunque usted tenga mucho para comer. El ayuno entonces nos ayuda a ejercitar el dominio propio. Eso es ayunar. Y el ayuno entonces nos ayuda a que el músculo del dominio propio entonces se vuelva fuerte, porque necesitamos que se vuelva fuerte ese dominio propio. Y máxime y peor en estos tiempos, ¿verdad? Que los que tenemos páginas del Face, del Instagram, hay un bombardeo continuo. Y por eso entonces miramos que hay hermanos que hubiesen podido servir para mucho más, pero por causa de no haber tenido control sobre sí mismos, hoy en día pues tienen que conformarse con lo que les tocó. Pero qué bueno que en esta mañana aquí hayan personas en el nombre del Señor que vamos a hacer un compromiso con Dios. Y yo le diría a usted, ¿el dominio propio duele? Sí duele el dominio propio, porque muchas veces usted tiene que decir no a cosas que probablemente le llaman la atención o le gustan, pero que usted dice no es por causa de que usted mira hacia arriba y usted le dice al Señor: Señor, aleluya, tú, mi Dios del cielo, estás mirándome, estás observando mi andar y mi reposo, aleluya, porque si es casado o es soltero, tiene un control, porque en usted hay temor a Dios. Amén, bendito sea el Señor. Cuando hay dominio propio, entonces vamos a tener mejores cristianos, porque de eso se trata, que esta iglesia, que el camino se llene cada día de mejores cristianos, porque no nos conviene personas que no tengamos un autocontrol de nuestras vidas, o
es que quizás muchas veces como que nos duele menos porque no es a nosotros que nos ocurre. Pero usted cree, hermanos, poniéndose en el lugar y en el amor al prójimo, ¿usted cree que es muy bueno mirar uno cómo un matrimonio se pierde? ¿Usted es de los que se alegran cuando un matrimonio se pierde? Cuando unos 2, 3, 4, 5 hijos por allí quedan así a la deriva sin saber para dónde coger, porque resulta que el esposo le falló a su esposa y se fue con otra mujer, o viceversa, la mujer le falló a su esposo y se fue con otro hombre. ¿Usted cree, hermanos, que esas prácticas son sanas? ¿Y usted cree, hermanos, que eso entonces, no, eso es parte de la vida y hay que enseñarnos a convivir con ellas? No, porque si ese hombre es un hombre temeroso de Dios y es un hombre que ejercita un dominio propio, así, hermanos, esté lloviendo, o mejor, así esté chorreando babas por la vecina, ese hombre sabe que es un hijo de Dios y que se va a mantener en la línea, y más vale se va a alejar y va a disipar la tentación. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y si es una mujer también casada, lo mismo, ¿verdad? Es que mire, es que este marido mío ya le sale pelo donde no lo necesita, y donde lo necesita cada vez, como la gasolina, más cara. Pero mire que allá está el jovencito que me está mirando y me hace así como con ojos de sapo en tomatera. Me está llamando la atención. Entonces, ¿qué hago? Esto como que la voluntad de Dios, porque este viejo, qué triste, ¿verdad? Y no estamos hablando de cosas que probablemente no hayan ocurrido. Yo creo que son cosas que en algún momento han ocurrido, no fuera, sino dentro de la iglesia. Pero en esta mañana yo creo, hermanos, y me resisto a creer en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios está en esta mañana aquí, y que aquí hay personas que en medio de las flaquezas y debilidades que podamos tener, podemos levantarnos y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y los que le fallaron a Dios, y los que en algún momento no ejercitaron su dominio propio, sino que le fallaron a Dios, cayeron en fornicación, en adulterio. Pero es que yo me casé con la que caí. Bien, gloria a Dios. Y los que le han fallado a Dios de esa manera, de otra, con la lengua y de tantas formas, yo le diría en esta mañana: dejémonos restaurar por el Señor, y restaurémonos cada día más, porque lo más importante en esta iglesia no es ser pastor. Lo más importante en este camino no es ser el director de alabanza. Es que hay quienes dicen lo más importante es subirse al púlpito. Ni siquiera eso. Lo más importante que yo encuentro en este camino por las Escrituras, lo más importante es mi salvación. Aleluya, es mi salvación. Pero ojo, porque si no ejercitas el dominio propio, no solamente te impedirá ser pastor, no solamente te impedirá ser un ministro de alabanza, no solamente te impedirá de pronto ocupar un cargo en la iglesia, sino que también te podrá hasta descalificar
para el reino de los cielos. Porque la Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte. Aleluya. Y los valientes lo arrebatan. Oh, alabanzas al Señor, aleluya. Alabanzas al Señor. Hermano, después de ¿cuántos años vas a entender? Después de tantos años vas a entender el valor incalculable que tiene el dominio propio. Cuando tú dijiste no, cuando podías haber dicho que sí. No te estaba viendo tu esposa, no te estaba viendo el esposo, no te estaban viendo tus hijos, menos el pastor, menos los diáconos. Pero tú dijiste, no, ¿cómo voy a hacer ese grande mal? ¿Cómo voy a defraudar a mi esposa, a mis hijos? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Cuando avances en tus años y comiences a ver a tus hijos, porque yo le digo otra cosa, quizás sus hijos no vayan a ser personas servidoras en la iglesia, que el cantante, porque Dios es el que sabe todo eso. Pero al menos que esos hijos sean una bendición para tu vida y que sean ese bordón para tu vejez. Aleluya. Y que tú sigas orando por ellos, porque yo sé que un día esos hijos van a llegar a los pies del Señor. Pero qué hermoso que esos hijos digan: todo lo que Dios me permita recibir, lo voy a hacer para honrar a mis padres en vida. Alabanzas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque mi padre no solamente respetó a mi mamá, sino que también nos respetó a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá no solamente respetó a mi papá, sino que también nos respetó a nosotros. Oh, alabanzas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que necesita esta sociedad, es que sean levantados las futuras generaciones en medio de un hogar completo, compacto. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. El que no ejercita un dominio propio está en busca de un placer pasajero. Un placer pasajero. Un placer en el momento, pero que luego va a dejar graves heridas hacia el futuro. Por eso uno encuentra en las Sagradas Escrituras que la carrera del dominio propio nunca termina. Nunca termina la carrera del dominio propio. La falta de dominio propio es en un momento determinado que sucede en tu vida. La falta de él te hará pagar cosas que tú dijiste había sido mejor evitarlas. Cuando uno tiene dominio propio, entonces son esas personas que empiezan una carrera y la terminan, a pesar de que se sienten tentados a dejarla, pero dicen: lo que comienzo, lo termino. Eso es el dominio propio. El dominio propio, yo le podría decir en esta mañana que es tan importante, que es lo que nos puede sostener en el camino del Señor. Después de Dios, el dominio propio. Oh, bendito sea el Señor. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oh, bendito sea el nombre del Señor. O sea que ese es el dominio que viene de parte de Dios.
¿Y qué dice el apóstol Pedro escribiendo aquí en una de sus cartas? Dice, por tanto, entonces, añadid con toda diligencia. Mire lo que dice en segunda de Pedro, capítulo número 1. Mire lo que dice. Vosotros también, verso número 5, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, ¿qué? A vuestra fe, virtud. Diga conmigo, a ver, ahí está el texto en el tablero. Amén, ahí está. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Pero al conocimiento dice, dominio propio. Amén, dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir que aparte de ese dominio propio que Dios da por el Espíritu, a nosotros nos toca ¿qué? Añadirlo. Esa decisión. Aleluya. Yo no necesito que Dios venga y decida por mí. Yo soy el que debo de decidir, porque sé que lo que voy a hacer no es nada bien y no es nada agradable con Dios. Si es que el Señor viniera y me sacara de este hotel. No, fuiste tú el que no debiste haber ido a ese hotel. Fuiste tú el que no debiste haber propuesto o haber escuchado la propuesta de haber ido allá. Fuiste tú el que empezaste mal y por eso terminaste mal. Pero en esta mañana, aleluya al Señor, aquí hay quienes todavía le hacemos todo el feo al pecado y amamos a Dios en espíritu y con la verdad. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Entonces por eso tenemos muchas veces en la iglesia gente fría o tibia. Yo diría más vale tibio, porque yo digo cristiano frío no hay. ¿Ustedes qué dicen? No, cristiano frío no hay, porque frío es el estado del inconverso que no conoce a Dios, y caliente es el estado del cristiano. Pero cuando yo bajo de temperatura y me acerco más al frío, entonces se produce un estado de tibieza, como usted tomar agua fría y vertir agua caliente en ella. Se obtiene agua tibia, y la Biblia dice que al tibio el Señor lo iba a vomitar de la boca. Entonces hay gente que muchas veces le dice a uno: hermano, ore por mí, porque resulta que yo ya no quiero volver a la iglesia, no siento el Espíritu Santo, esos sermones del pastor ya me caen, y sobre todo el del domingo, no. Pero si usted va entonces a escudriñar la vida de esa persona, usted se da cuenta que es una vida duple. Es decir, en la iglesia es una cosa y por allá solito es preso de otra, de la pornografía. Y que hoy en día sí que es fácil caer en ella, porque esos aparaticos llamados celular, allí le llegan mensajes sin pedirlos. Y va cayendo y se va volviendo presa. Y luego entonces llega con ello la masturbación. Y resulta que entonces ya no busca a la esposa, porque se satisface enfrente de una pantalla y de imágenes eróticas. Y la pobre mujer mirando para el cielo. Y entonces esos son los que dicen: no, hermano, la verdad que no quiero volver a la iglesia, estoy como frío. Pero ¿qué es lo que está produciendo que ese avivamiento se apague en esa vida? ¿Qué es? Esas conductas, ese proceder, el no tener dominio propio.
Por eso cuando una pareja son novios, hermanos, al buen entendedor es suficiente con decirle cuídense. ¿Sabe por qué? Porque si ese novio tiene dominio propio antes de casarse, entonces va a tener dominio también cuando se case. Pero si no tiene dominio propio, sino que es así voraz por la carne, por el pecado, entonces te calienta el oído y van a una cama, pecan, fornican. Y él cree que casándose ya todo se alivia. Mentiras. Porque hay veces que la mujer no puede atender a su esposo por algunos problemas de salud. Y entonces, ¿qué pasa si la esposa cae enferma 2, 3 meses? A una cama por una cirugía o en un hospital. ¿Qué pasará con ese que no tiene dominio propio? Termina también perdiéndose. Por eso es tan útil el dominio propio en mantener, yo le diría en esta mañana, el mantener un avivamiento en tu vida está ligado al dominio propio. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Aleluya. ¿Y sabe qué le aconsejó el apóstol a Timoteo? Le aconsejó que avivara, no que apagara, sino que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Un cristiano en avivamiento es un cristiano dispuesto para las que sean. ¿Sí me escucharon? Un cristiano en avivamiento es un cristiano dispuesto para las que sean. Que Juan Pablo molesta mucho, ¿no? Que va, cuando hay dominio propio, cuando hay avivamiento, entonces, hermano Juan Pablo, ¿cuándo es el ensayo? Tal día. Que hoy viene con una voz de grillo y Juan Pablo me dice: puli esa voz, ponele cuidado a esa voz. Entonces es una persona que, como tiene dominio propio y no sabe refugiarse en otra cosa, entonces se refugia en Dios y le dice: Señor, yo quiero hacer lo mejor para tu gloria, para tu honra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, un cristiano que no tiene dominio propio aleja el avivamiento. Es decir, unas veces lo apaga y otras veces lo enciende. Están como las lucecitas de Navidad, ¿no? Que se apagan y se prenden, se apagan y se prenden. Entonces, unos días están muy dispuestos a servirle al Señor, pero otros días no, a mí no me tengan en cuenta. El dominio propio también hace que ese avivamiento entonces cobre acción. No solamente haces lo que te piden, sino que haces aún más allá de lo que te piden. Si tienes dominio propio, puedes vivir en avivamiento, porque tienes dominio propio y sabes que puedes avivarlo. Porque yo le digo, sería más lamentable todavía que hubiesen cristianos o hijos de Dios que hiciésemos cosas probablemente malas, o que pecáramos con el Señor o contra el Señor y viviéramos alegres. El contristar el espíritu, que es la parte que habla la palabra del Señor, viene en referencia a lo que practicamos cuando no debíamos de hacerlo. Pablo dice que el avivamiento de tu vida, el avivar el fuego de Dios que está en ti, depende de ti. Depende de ti. No depende de Dios, no depende de los otros, depende de ti mismo. Oh, bendito sea el Señor. Entonces tú decides cuándo avivarlo. Tú decides cuándo apagarlo. Yo no necesito cosas externas que me inspiren. Yo ya tengo el motor dentro de mi vida que me inspira. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya.
Aleluya. Gloria a Dios. Por eso yo le digo, hermanos, no sé si ustedes han tomado el lema que tenemos en la administración. Esta no es una iglesia de eventos. ¿Sí la han cogido o no la han cogido? Esta no es una iglesia de eventos, sino de procesos. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que hacer eventos es para eso. Es para contentar al pueblo. Vamos a hacer un evento porque yo quiero que la iglesia entonces esté contenta, esté avivada. No, que más vale todos esos programas que Dios nos está permitiendo alcanzar sean más bien el resultado. Y aquí en Solidaridad es el resultado del avivamiento que tiene esta congregación. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Eso es lo que hace. Entonces, yo no voy a hacer un evento para calentar la iglesia, no. Hacemos un programa, un evento porque Dios ha dirigido a través del Espíritu Santo al que tiene que dirigir, es decir, al pastor, gloria al Señor. Y entonces se hace el programa, pero es como resultado, y yo lo podría llamar más bien como un regalo de parte de Dios para la congregación. Entonces conviértase usted en una persona que se enseñorea de su espíritu, y serás mejor que el que conquista ciudades enteras. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Qué te anima, qué te motiva a ser fiel a Dios? Bueno, es verdad, como lo decía al comienzo, ya terminando ahora, las promesas o las mejores promesas de Dios son para los fieles. Eso lo encuentro yo en Apocalipsis capítulo número 2. Al que venciere, y todas las mejores promesas son para los fieles. Pero yo te digo en esta mañana, tu motivación no debe de ser: yo voy a ser fiel a Dios para que el Señor me dé un gran esposo. Una joven que distinguimos desde muy pequeña, toda la vida conservada para Dios, y ese marido le salió. Dijo alguien por ahí, ¿me perdona la palabra? Es que veo a los caleños como muy directos. Le salió bien casposito. Mal marido. Llegaba inclusive hasta amarrarla para él irse y dejarla encerrada. Y entonces ella nos abordó, a mi esposa y a mí. Y nos abordó y dijo: venga, venga, yo quiero que ustedes me expliquen algo que yo no lo entiendo. Dijo que, mire, yo me guardé toda la vida para Dios. Una niña criada en el Evangelio, toda la vida para Dios. Y me caso, tomo la decisión de casarme, y el marido que Dios me dio, mire cómo me salió. Le dije: no, corrige allí. No fue el marido que Dios te dio, fue el marido que vos escogiste. Claro, porque es que hay veces hablamos hasta mal y por eso no le encontramos como el rumbo a la vida. Y cuando le dije: bueno, vas a primero corregir eso, me dijo: listo, el marido que yo escogí. Le dije: claro, porque resulta que si uno no tiene dominio propio, ahora, ¿por qué se metió con ese hombre? Porque resulta que antes de casarse le dio libertad a la lujuria. Permitió que ese hombre colocara sus manos donde no tenía que colocarlas. Y ya luego entonces se sentía comprometida y perdió. Hermanos, por favor, yo quiero que ustedes me entiendan. Yo quiero que en esta mañana, aleluya, si usted toma la decisión por este mensaje de no volver a Solidaridad, al menos donde vaya este mensaje le retumbe su conciencia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad mía, además de ser
o de hacer pentecostales aquí en la ciudad. La responsabilidad mía como pastor es hacer verdaderamente hijos de Dios para el reino de Dios. Alabanzas al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Colóquese sobre sus pies. Y yo lo decía no solamente para jóvenes, también para ancianos. Porque es que a los ancianos también le hierve la sangre, ¿o no? ¿Sí le hierve la sangre a los ancianos o no? Si usted ve que allá a su casa está yendo una joven muy de seguido y le está empezando a sobar la manito, a sobar la cabecita, hermano, por favor, usted también huya, no de las pasiones juveniles, pero sí huya de las pasiones como hombre, como persona, como ser humano. No acepte más esas visitas, porque hay mujeres que muchas veces se constituyen en las iglesias, no sé, de pronto una o dos o tres, como en personas fáciles para pavimentarle la caída a algún anciano. Pero hermanos, ¿quién dijo que su carrera ha terminado? Su carrera todavía no ha terminado. Su carrera, si el Señor no ha venido y si usted no ha partido para estar con Él, todavía está vigente. Aleluya, aleluya. Así sea arrastrándose, pero no sea eliminado. Pase con gozo, aleluya, pase en victoria esa línea final. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.